Hermanos, bienvenidos en esta tarde. Hoy, como mencionaba en los anuncios, la próxima semana tendremos un recordatorio de nuestra iglesia y podemos pensar que esta tarde meditar anticipadamente está un poco elevado, ¿no? El volumen. Sí, me escuchan con eco. Bueno, yo escucho eco. Podemos pensar que podemos anticiparnos en el mensaje de esta tarde a la siguiente semana que vamos a recordar en el aniversario, la fidelidad del Señor sobre nuestra iglesia, porque más o menos vamos a hablar de eso en esta tarde. Y podemos pensar que lo vamos a hacer de manera intencional para tener más tiempo para meditar en la fidelidad del Señor sobre nuestra iglesia, o pueden pensar que yo me equivoqué creyendo que hoy era el aniversario de la iglesia y por eso traje este mensaje por equivocación. Cualquiera de las dos sirve, porque de todos modos eso es lo que vamos a hacer en esta tarde. Y cuando pensamos en la fidelidad del Señor sobre la iglesia, y particularmente sobre esta iglesia, yo estaba pensando en la carta de Pablo a los tesalonicenses. Los tesalonicenses, la iglesia de Tesalónica era una iglesia particular para Pablo, para el apóstol, porque tenía unas características, unas señales esta iglesia que la convertían en verdad en una iglesia modelo, quizá la iglesia más renombrada por el apóstol en casi todo el Nuevo Testamento, quizá de la mano con la iglesia de Filipos, la iglesia de Filipenses, está en la cúspide esta iglesia de Tesalónica y de alguna manera nosotros hacemos bien en hacer una especie de comparación entre nosotros y la iglesia de Tesalónica. La iglesia de Tesalónica era una gran iglesia porque también tenía grandes líderes como Pablo, Timoteo y Silas, que estuvieron allí predicando y discipulando a los hermanos. Y nos hacemos la pregunta, ¿somos nosotros como la iglesia de Tesalónica, son los líderes de esta iglesia como los líderes de la iglesia de Tesalónica? Ese es un estándar bastante alto. Nosotros no somos perfectos, la iglesia de Tesalónica no era perfecta, pero la iglesia de Tesalónica, a pesar de no ser perfecta, de hecho Pablo nos deja entrever eso, especialmente en el capítulo 4 y en el capítulo 5, donde él reconoce de manera implícita al exhortar a algunos hermanos que quizás estaban teniendo algunos problemas con la impureza, con la vagancia, con entrometerse en lo ajeno y algunos problemas que quizá ellos estaban enfrentando. Aún así, eso no privó a Pablo de alabar a esta iglesia en los casi 3 primeros capítulos. Pablo es un derroche de amor, de afecto para con esta congregación y nosotros podemos pensar de nosotros mismos como iglesia también, no somos perfectos como iglesia. Yo sé que esta iglesia no es perfecta porque yo estoy aquí, por eso sé que no es perfecta. Ustedes saben que esta iglesia no es perfecta porque ustedes están aquí, por eso esta iglesia no es perfecta. Es nuestro propio pecado lo que hace a esta iglesia una iglesia imperfecta. Pero eso no significa que esta iglesia no pueda llegar a ser fiel, no llegue a ser bíblica, no llegue a ser una iglesia sana. La iglesia de Tesalónica era una iglesia bíblica, fiel y sana, y yo pienso que esta iglesia es una iglesia fiel, es una iglesia bíblica y es una iglesia sana. No perfecta, pero creo que reúne estas características, ¿cierto? Hay muchas áreas en las que debemos crecer, ustedes pueden pensar en los pecados de otros hermanos, en el de ustedes mismos, y decimos sí, necesitamos crecer. Pero eso no nos priva de darle honra al que merece honra, Pedro dice. Den honra al que merece honra. Y alguien que merece honra no necesita ser perfecto para eso, sino reunir algunas características que el Nuevo Testamento enseña para llegar a ese nivel de fidelidad y de reconocimiento. Y pienso que esta es una iglesia fiel, como era la iglesia de Tesalónica. Una de esas características en las que podemos pensar era la convicción en la verdad, la convicción en la verdad. La iglesia de Tesalónica era una iglesia convencida por la verdad. Desde el mismo inicio, cuando ellos nacieron espiritualmente allí en Tesalónica, Pablo reconoce en el capítulo 1, cuando él relata y recuerda cuando llegó a Tesalónica con Silas
y Timoteo predicando el Evangelio. Él dice que ellos recibieron la palabra del Señor no como palabra de hombres en el capítulo 2, sino como lo que realmente es, la palabra de Dios. Ellos escucharon entonces a Pablo y reconocieron, este hombre está hablando de parte de Dios. Y Hechos nos recuerda lo que sucedió con los hermanos de Tesalónica. Fue un cambio radical que ellos experimentaron, un nuevo nacimiento, y comenzaron a servir al Señor. Y Pablo relata el impacto de este servicio en todo el capítulo 1, cómo el Evangelio se esparció por toda Macedonia, Acaya, y más allá de esto, llevando el Evangelio por medio de la iglesia de Tesalónica a otros paganos. Y tanto así que cuando Pablo llegaba a esas otras ciudades para predicar el Evangelio, Pablo se daba cuenta de que ellos ya se habían convertido. Y quien había hecho la obra del Evangelio, del evangelismo, habían sido los tesalonicenses. Los tesalonicenses. Tan fiel fue esta iglesia que Pablo desarrolló un amor particular sobre ellos. Es como si ustedes se imaginan, si tienen 2 hijos o más y uno de ellos es un rebelde sin causa y el otro es muy sumiso y obediente. No debemos tener favoritismos, a todos tenemos que amarlos de la misma manera, pero hay que reconocer que vamos a sentir una inclinación a tener más felicidad cuando pensamos acerca del hijo que obedece más que acerca del hijo que es rebelde. Y Pablo creo que sentía lo mismo cuando pensamos, y él escribe o pensaba de la iglesia de Corinto, era una iglesia que traía muchos dolores de cabeza al apóstol Pablo, y traía dolor a su corazón, los pecados que ellos toleraban, el error doctrinal de esta iglesia. Pero cuando Pablo pensaba en los tesalonicenses, era todo muy, muy diferente. Pablo estaba incluso, y reconoce aquí que él estuvo dispuesto incluso, tanto los amaba que estuvo dispuesto a darles su propia vida, ya como creyentes, no solo darles el Evangelio, sino darse Él mismo por ellos. Y bueno, pensando en esto, entonces la iglesia de Tesalónica era una iglesia que estaba convencida en la verdad. Y creo que nosotros podemos decir justamente de la iglesia, comunidad de Berea, esta es una iglesia que tiene una convicción en la verdad, una convicción en la verdad. Eso lo hemos visto a lo largo de los años en esta congregación. Seguramente es algo que ha ido creciendo, sigue creciendo y necesita seguir creciendo. Pero ¿por qué resaltar esto? Porque es una de las características más importantes y fundamentales en el cristianismo, de manera personal y en la iglesia, de manera corporal. La convicción en la verdad. ¿De qué manera esto se puede ver, se evidencia en ustedes, en todos nosotros como iglesia? Bueno, nosotros hemos visto desde esta perspectiva que algunos de ustedes o muchos de ustedes antes no disciplinaban a sus hijos en el temor del Señor a la manera bíblica, pero a raíz de que comenzaron a oír el Evangelio, las predicaciones, enseñanzas de esta congregación, comenzaron a disciplinar a sus hijos en el temor del Señor. Eso es un convencimiento en la verdad. La verdad entonces primero tiene que ser predicada, después tiene que asentarse en la mente de los que oyen, y eso se traduce entonces en una conducta piadosa. Pero todo tiene que comenzar con la convicción de la verdad que viene de la predicación de la verdad. Quizá muchos de ustedes que tienen más años aquí, cuando llegaron no amaban a sus esposas, pero cuando comenzaron a oír el Evangelio, las predicaciones de esta iglesia, comenzaron a entender, y esto trajo convicción a su alma y de su responsabilidad de amar y ministrar a sus esposas. Quizá las esposas de esta iglesia antes de llegar no se sometían a sus esposos. Pero cuando iniciaron a escuchar la verdad acerca de la palabra de Dios, de la importancia de la sujeción, esto trajo convicción a su mente, esto inquietó sus corazones y comenzaron a intentar practicar esto de una manera más fiel. Todo tiene que comenzar entonces, todo cambio tiene que iniciar en la vida de un creyente con la convicción en la verdad, la convicción en la verdad. Ustedes creen lo que nosotros decimos desde el púlpito. Y ustedes creen porque están convencidos, como los tesalonicenses, que lo que sale de este púlpito es la palabra de Dios. No, ustedes no toman esto como palabra de hombres.
sino como palabra de Dios. Y eso tiene el efecto entonces de que les convence, se vuelve una convicción en ustedes, y eso se traduce en una transformación de la conducta, del comportamiento. Debe ser así. Todo tiene que comenzar entonces con la convicción en la verdad por medio de la predicación de la verdad. Y sabemos que es así también porque este es un tiempo particular en el que estamos viviendo como iglesia, en que nosotros creemos que la iglesia está siendo perseguida. Y aún así, ustedes, a pesar de que no es popular venir a la iglesia hoy, en el siglo XXI no es popular venir a la iglesia. Claro, nunca ha sido popular entre gente que no conoce al Señor, claro, eso entendemos. Pero me refiero a los evangélicos. El día de hoy no es popular entre los evangélicos asistir a un culto a la iglesia. No es popular, porque los evangélicos van a tener la tendencia a verte con malos ojos o como un irresponsable si te atreves a ir a la iglesia en el tiempo en el que estamos viviendo. Pero aún así, aunque ustedes han sido bombardeados por el Diario del Universo y otras noticias, digo, el Diario del Universo, si están tan desenfocados de la verdad que el otro día publicaron diciendo que probablemente un doctor, un científico decía que estamos viviendo en una realidad virtual. O sea, así de desenfocados están de la verdad el Diario del Universo. Pero a pesar del bombardeo de que escuchamos en las noticias, ustedes, y a pesar de lo que el gobierno ha dicho, nacional o local, ustedes han venido a la iglesia. Ustedes han respondido con fidelidad, porque están convencidos en la verdad, convencidos en la verdad. Así que podemos decir, la iglesia de Comunidad de Berea es una iglesia fiel, no es perfecta, pero es una iglesia fiel, es una iglesia bíblica y es una iglesia sana. Y creo que es interesante para nosotros encontrar un poco más el corazón de Pablo para con esta iglesia en esta tarde y meditar en eso. ¿Qué tipo de afecto, de sentimiento, de amor desarrolló el apóstol Pablo para con esta iglesia? Ustedes lo pueden ver en este capítulo 2. Si ven, abren el capítulo 2, versículo 17. Capítulo 2, versículo 17 de Primera a Tesalonicenses. Voy a leer hasta el capítulo 3, el versículo 5, porque es una sola idea. 2:17 al 3:5 de la primera carta a los tesalonicenses. Dice: pero nosotros, dice Pablo, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo, corona, de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Si ustedes recuerdan la condición de Pablo, cuando él llegó a Tesalonicenses, el fruto fue grande. Él predicó y la gente se salvó. Pero allí estaban los judíos. Allí estaban los judíos. Los judíos, los religiosos, vieron a Pablo y vieron a los nuevos convertidos y esto les enojó. Entonces expulsaron a Pablo de Tesalónica porque tenían alguna influencia, y expulsado de Tesalónica, Pablo fue a Berea. Esto nos dice Hechos 17. En Berea hizo lo mismo. Pablo predicó el Evangelio, gente se convirtió, y cuando los judíos se enteraron de Tesalónica que Pablo estaba en Berea y que gente se estaba convirtiendo, entonces enviaron a algunos hombres a Berea para expulsarlo a Pablo, y lo expulsaron de Berea. Tuvo que salir, y a raíz de esto él llegó a Atenas.
Y él llegó a Atenas solo. Timoteo y Silas, que estaban con él como compañeros misioneros, se habían quedado en Tesalónica, en Berea, por un tiempo, y después se iban a unir a Pablo en Atenas. Esta fue por lo menos la instrucción, la orden de Pablo a sus dos compañeros misioneros. Y es entonces cuando Pablo decide escribir, queriendo visitar a sus discípulos, a los convertidos de Tesalónica, a los que no había visto ya por algún tiempo. Ahora, la presión interna para Pablo se incrementó porque él había recibido reportes, probablemente de parte de Timoteo, de Silas, no sabemos de quién, pero había recibido reportes de que había un chisme en la iglesia de Tesalónica. El chisme contra el apóstol Pablo, la acusación, era que él había abandonado a los tesalonicenses, que él no tenía ninguna intención de regresar a visitarlos, que él estaba descuidando su labor pastoral con ellos, que tenía una especie de amor superficial para con los hermanos de Tesalónica. Pablo ya no estaba allí, estaba en Atenas y no podía volver inmediatamente a visitarlos. Y entonces este rumor comenzó a correr por la iglesia de Tesalónica. Parece que algunos hermanos estaban tentados a creer esto. Claro, ese es el peligro de los chismes. Y Pablo se enteró de esto. Entonces ve la necesidad de escribir a esta iglesia. Y si algo se puede añadir más a esto, era el problema de la persecución en Tesalónica. Los hermanos de Tesalónica estaban siendo perseguidos por la ciudad, perseguidos por los judíos. Estaban en aflicción, como Pablo reconoce allí en el versículo 3 y 4, estaban en tribulaciones, en persecuciones. Entonces, Pablo se ve en la necesidad de reafirmar su amor para con ellos y de decirles, esta acusación no es verdad. Este es un chisme falso, es un falso rumor. Yo los amo, yo los quiero, yo tengo un gran afecto hacia ustedes y él escribe estos versículos que tenemos 2:17 al 3:5 para afirmarles esto mismo, para asegurar a los tesalonicenses de que él no los ha olvidado, de que él los quiere, de que si él desarrolla un amor para con una iglesia, la iglesia de Tesalónica tiene que ser la que lleva el lugar más grande en su corazón. ¿Por qué? Bueno, por todo lo que ha dicho en el capítulo 1 y el capítulo 2 es parte de lo que va a decir en estos versículos también. Si hay algo que a Pablo no le gustaba, era la distancia social. Pablo no estaba cómodo con la distancia social. Noten el versículo 17, capítulo 2, versículo 17. Esta es la declaración de su afecto. ¿Qué hacemos con alguien que piensa que no le amamos? Bueno, primero le declaras tu amor, le declaras y le confirmas tu afecto. Y eso es lo que Pablo hace en el versículo 17. Él dice, pero nosotros, si ustedes reconocen, pero nosotros, inicia con un contraste allí. Pablo está diciendo, nosotros no somos como los otros judíos. ¿Cuáles judíos? Los judíos del versículo 16. En el versículo 16, Pablo dice, impidiéndonos hablar acerca de los judíos. En el versículo 15, él inicia diciendo, los cuales estos judíos mataron al Señor Jesús, los mismos que perseguían a las iglesias de Judea, mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Esta era la condición de los judíos. Pablo da en estos 3 versículos del 14 al 16 una breve historia de toda la nación de Israel hasta su tiempo. Este es un resumen espiritual de toda la historia de Israel, de toda la historia de los judíos. Pablo dice, ellos mataron a sus profetas cuando Dios les envió profetas. En el Nuevo Testamento Dios dijo, bien, han rechazado a mis profetas, les enviaré a mi propio Hijo. Y ellos mataron al Señor Jesús. Y con esto nacionalmente, oficialmente, Israel dijo, Dios, no te queremos. No solo no te queremos en nuestro corazón, no te queremos en nuestra nación. Mataron a Jesús. Pero no contentos con esto, ahora los judíos, después de
desechar a Dios de sus corazones, de su nación, también intentaron rechazar a Dios de otras naciones. Y entonces persiguieron a los cristianos donde el evangelio de Cristo llegaba. Y es lo que dice Pablo en el versículo 16. Nos impiden hablar a los gentiles para que estos se salven. Lo impiden. La maldad del corazón humano no tiene un límite, siempre es progresiva. No tiene un límite. En un sentido tenemos que dar gracias a Dios de que el día de hoy los seres humanos no vivimos 500 años como a inicios del Antiguo Testamento. Porque si esto es lo que los humanos hacemos de maldad solo viviendo 70 años, no podemos imaginar lo que haríamos hoy en 500 años. Una persona simplemente se va degradando más y más y más moralmente. Es lo que está pasando con la nación de Estados Unidos, que se está degradando tanto que tienen que hacer algo oficial, algo que antes era visto simplemente como algo inmoral o ilegal, incluso en la misma Norteamérica, que eran las personas transgénero, el transgenderismo. El otro día mi esposa me estaba diciendo que en un estado de Norteamérica, creo que era Texas, tuvieron que crear una ley. La ley es que se prohíbe tener relaciones íntimas a los seres humanos con animales. Ahora, si una ciudad o un estado o un país se ve la necesidad de crear una ley así, ustedes tienen que asumir por qué hay esa necesidad. Y seguramente es porque han encontrado muchos casos de estos. El ser humano se está degradando a un nivel exponencial y muy rápidamente en este mundo en el que vivimos. Y claro, todo esto se añade también a la nueva administración que tenemos. Bueno, no digo tenemos, pero Estados Unidos tiene con el nuevo presidente que han elegido. Algunos están contentos porque se supone que nosotros los hispanos somos una minoría y este tipo de administración da ventajas favorables supuestamente a los hispanos. Van a ser legales a un montón de hispanos que están allá. Pero como cristiano no puedes estar contento con esta nueva administración, porque nunca ha habido una administración que odia más a Dios y los principios bíblicos que la que está ahorita en Norteamérica. Bueno, estos judíos tenían una maldad irremediable. Y Pablo está diciendo en el versículo 17 a los tesalonicenses, nosotros no somos así. Pero nosotros, versículo 17, pero nosotros, y noten lo que añade a continuación, hermanos, separados de ustedes por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón. Separados de vosotros por un poco de tiempo. Esa palabra separados es la palabra griega. Ustedes saben griego. No sabían eso. Ustedes saben griego. Les voy a probar por qué. Esta es la palabra órfanos. Órfanos. Ustedes saben qué significa esa palabra en español. Huérfano. Huérfano. Pablo utiliza una palabra fuerte, una palabra patética, describiendo la imagen de un hijo que abruptamente se ha quedado sin padres de manera prematura. El mismo Pablo que en el capítulo 2 usa la figura de una madre, como él dice, como nodriza, yo los cuidé con ternura. En el mismo capítulo 2 él dice, como un padre yo estuve con ustedes corrigiéndoles y exhortándoles. Ahora utiliza una figura familiar también, pero patética, la de un huérfano, un niño que se ha quedado sin padre, separado, esa es la palabra, separados. Pablo está diciendo, yo me considero un huérfano de ustedes. Y por medio de esto, entonces, ustedes pueden ir percibiendo el tono de Pablo en estos versículos. Él está afirmando su afecto por ellos. Él está diciendo, nuestra separación física, yo no la veo como algo superficial. Yo no lo veo como poca cosa. Para mí es como si me hubiese quedado huérfano. Es una palabra como Crisóstomo dice, Pablo pudo haber dicho, y Pablo no dice, de hecho, hermanos, nosotros apartados de ustedes, o distanciados de ustedes, o lejos de ustedes. No, él dice, huérfanos de ustedes. Soy un huérfano de ustedes. Pablo buscó una palabra que encajaba mejor con su angustia mental. Él dice, estoy angustiado porque no los he visto.
Esta no es la figura de mera separación, sino que incluye un duelo. Como si un padre hubiese perdido, un hijo hubiese perdido un padre, un duelo que fluye fuertemente de esa separación. Pablo les dice, me duele el hecho de que no los veo. Me duele internamente, me afecta. Tengo una tensión en mi interior. Dice, separados de vosotros, y añade, por un poco de tiempo. Por un poco de tiempo. Pablo dice, bueno, no hemos estado separados mucho tiempo. Esta expresión da mayor énfasis a otras expresiones en otros lugares del Nuevo Testamento que se traducen como ni por un momento o algún tiempo. Esta expresión enfatiza incluso más la brevedad del tiempo. En tan poco tiempo, dice Pablo, después de haber sido separados de ustedes, ya he desarrollado un deseo intenso de verlos de nuevo en persona, en tan poco tiempo. Y podemos comenzar a entender el afecto, el deseo, el sentimiento de Pablo en estas palabras, porque él no podía ver a los hermanos de Tesalónica y él al mismo tiempo sabía que estaban siendo afligidos, que estaban siendo perseguidos. No habían teléfonos, no había internet, no había nada de esto. Y Pablo añade en el versículo 17, sí, separados de ustedes por un poco de tiempo, dice de vista, sí, y literalmente es en la presencia, estoy separado de ustedes, presencialmente, pero no de corazón. No de corazón. Pablo está diciendo, es verdad que no nos hemos visto, pero eso no significa que yo he dejado de pensar en ustedes, porque mi espíritu o mi mente, mi corazón está con ustedes. Separado de ustedes en un sentido, pero al mismo tiempo estoy siempre con ustedes, porque siempre oro, siempre pienso en ustedes, siempre medito. Ustedes están en mi corazón todo el tiempo. Cada palabra, si ustedes se dan cuenta, está diseñada aquí para que Pablo afirme y reafirme su afecto por estos hermanos. Y añade una cosa más en el versículo 17, dice, tanto más. En otras palabras, él reconoce, cuando yo estaba con ustedes los amaba. Y tenía un gran afecto por estar con ustedes, pero ahora que estoy lejos de ustedes, este deseo simplemente se ha incrementado. Lejos de que la distancia haya aminorado mi afecto y mi amor por ustedes. Lejos de esto, lo único que ha hecho la distancia es solamente incrementar mi amor y mi afecto. Por eso dice, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Esa palabra procuramos, en realidad la palabra que usa Pablo allí es ansioso. Un fuerte deseo interno es mucho más que simplemente desear algo, es tener ansias acerca de algo. Pablo entonces está lleno de palabras y figuras aquí que solo afirman más y más su afecto. Es como que si Pablo ya no supiese qué palabras utilizar para afirmar su afecto para estos hermanos. Y dice, tanto más ansiamos con mucho deseo. Ahora, eso es interesante también, porque para nosotros en español deseo es deseo. No hay muchas palabras para reemplazar con un sinónimo a la palabra deseo, pero en griego es una palabra un poco diferente. En griego aquí está la palabra epitumía. Y la palabra epitumía en griego siempre es una palabra, excepto por dos ocasiones. Esta es una de estas y en Filipenses también. Pero epitumía se utiliza para traducir la palabra codicia o lujuria o deseos apasionados, deseos carnales. Es una palabra fuerte que usualmente en el Nuevo Testamento indica una pasión hacia algo pecaminoso, una fijación hacia algo pecaminoso, un fuerte deseo. Pero Pablo utiliza esa misma palabra, codicia, pero la utiliza en un sentido positivo. Y dice, en otras palabras, literalmente, casi sería, yo los codicio mucho a ustedes. Los codicio mucho. Y
Y bueno, ¿cuál habría sido la respuesta de los que estaban acusando a Pablo de que él no se interesaba por los tesalonicenses porque no les había visitado? Ellos dirían, bueno, si esto es verdad, lo que estás diciendo en el versículo 17, si esto es verdad, entonces, ¿por qué no los has visitado? ¿Por qué no los has visitado? Esta habría sido la respuesta de sus críticos. Y Pablo va a responder eso apologéticamente en el versículo 18. En el versículo 18 él da la prueba. Él da la prueba de su afecto. Él primero afirma su afecto, es una declaración de su afecto en el verso 17. Y en el versículo 18 él nos da la prueba de su afecto. Y él les va a decir, esta es la prueba de que lo que digo en el versículo 17 es verdad. Y dice, por lo cual quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Esta es la prueba. Pablo dice, quisimos, queríamos, es la palabra también más fuerte para hablar de la voluntad. Queremos. Esta era nuestra intención, dice Pablo. Él está hablando de él, está hablando de Timoteo y está hablando de Silas, por eso habla en plural. Quisimos ir a vosotros. Esa era nuestra intención, ese era el plan, pero Pablo cambia abruptamente, va del plural al singular. ¿Notan eso en el versículo 18? Si ven su Biblia lo pueden notar, si no la ven no lo pueden notar. Pero dice, por lo cual quisimos ir a vosotros, y dice, yo Pablo ciertamente. Yo Pablo ciertamente. Y Pablo se ve en la necesidad entonces aquí en este punto por lo menos de apartarse de sus compañeros Timoteo y Silas. Y dice, no es que Timoteo y Silas no tienen este deseo de verlos. No es lo que Pablo quiere decir, pero es como si dijera, en cuanto a mí, déjenme hablar por mí, solo en este momento, no voy a hablar en plural, sino en singular, solo para afirmarles de que este es un deseo mío y puramente mío. Lo comparto en mis compañeros, pero aquí hablo por mí, dice Pablo. Yo, Pablo, ciertamente, dice una y otra vez, no solo una vez, sino más de una vez o más de 2 veces, intentó ir y visitar a los tesalonicenses. Ustedes se fijan, entonces, él está dando la prueba de que el afecto que él tenía hacia estos hermanos era real, y la razón por la que él no había ido a visitarles es, en el versículo 18, pero Satanás nos estorbó, o Satanás nos lo impidió. Pablo está diciendo, no depende de mí, no depende de mí. La razón por la que yo no he ido a ustedes no es por falta de afecto, falta de amor, es porque aunque yo tuve la intención de hacerlo, e incluso hice los planes, compré el boleto, arreglé mi plan de hospedaje allá, arreglé todo aquí en Atenas para salir en un barco o salir caminando en un viaje para visitarles. Hice todo lo que pude hacer, pero aún así me fue imposible. No pude hacerlo. Se me impidió hacerlo. Esa palabra estorbó o impedir es una palabra militar que se utilizaba en el contexto militar, como cuando gente explotaba un puente y destruían un puente para que la gente no pueda pasar y no pueda atravesar el camino. Esa es la idea. Pablo se vio estorbado, se vio impedido. Ahora, Pablo menciona aquí cuál es el agente. El agente es Satanás. La palabra literal para Satanás es el adversario. El adversario, Pablo dice, el adversario nos lo impidió. Aquí hay discernimiento. Aquí hay discernimiento de parte de Pablo. Pablo sabía que quien estaba detrás de todo esto era Satanás. Ahora, ¿cómo Satanás le impidió este viaje a Pablo? No sabemos, y él no nos lo dice. Probablemente una de las razones o una de las maneras en que Satanás se lo impidió fue por medio de los judíos mismos y la persecución de los judíos. Quizás de alguna manera Pablo tenía impedido llegar a Tesalónica por medio de los judíos. Otra probable razón era por medio de una enfermedad. Quizá Pablo estaba enfermo y le era posible visitar Tesalónica en ese momento, y todo causado por Satanás. Ustedes recuerdan en 2 Corintios 12, cuando Pablo habla del aguijón en su carne, y él reconoce la soberanía de Dios por sobre todo, la providencia de Dios en eso, pero Pablo no era tonto.
Pablo era un hombre y un líder que tenía discernimiento y él sabía que esta era obra de Satanás. A ese aguijón en la carne Pablo le llama un mensajero de Satanás, Necesitamos este discernimiento ahora como iglesia, nosotros. Necesitamos este discernimiento y sobre todo ahora, más que nunca por la presión que vemos sobre la iglesia y diríamos incluso por la persecución que vemos hacia la iglesia. Necesitamos este tipo de discernimiento en el siglo XXI. Ustedes pensaban que hay algunos que piensan que no estamos siendo perseguidos. Y ustedes pensaban que la persecución en el siglo XXI iba a venir abiertamente. Eso es un error. Porque vivimos en países que son democráticos. Y países que son democráticos hay supuestamente libertad de religión. Tú puedes practicar la religión que tú quieras. No vivimos en el pasado donde habían guerras de religiones. No, vivimos en países democráticos. Entonces no se persigue al cristianismo en países democráticos. Entonces, si Satanás va a perseguir a la iglesia en un país democrático, esa persecución no puede venir abiertamente porque es un país democrático, hay libertad de religión. ¿Cómo puede venir la persecución de Satanás a la iglesia en un país democrático? Bueno, ahora sabemos cómo. Ahora la persecución de Satanás a la iglesia en países democráticos viene bajo el disfraz de precaución. Debido a la precaución, no es bueno que abras tu iglesia y te reúnas con otros hermanos. El otro día estaba leyendo la carta de alguien que había abierto su iglesia, estaban reuniéndose en un país de aquí de Latinoamérica, y este mismo hermano en esta carta reconocía que habían tenido que de nuevo cerrar la iglesia porque los casos supuestamente del COVID se habían incrementado y las autoridades locales habían dicho que tenían que cerrar todo. De nuevo cerraron la iglesia. Algo entre paréntesis acerca de eso, he visto que algunos le llaman servicio oculto, o algunos pastores que se sientan en la silla de su casa y predican un sermón frente a la pantalla, a la cámara, y ponen de título servicio de la iglesia tal, o culto de la iglesia tal. Y nosotros tenemos que entender, transmitir una predicación desde mi casa, frente a la pantalla, no es un servicio, eso no es un culto. Un culto es esto es un culto, un servicio. No predicar desde la pantalla de mi casa. Ahora cualquier cosa se le llama culto, pero este mismo hermano que había decidido cerrar su iglesia, apologéticamente añadió un párrafo más a esta carta, y él decía que la razón por la que estaba justificado hacer esto era porque las autoridades de la ciudad no solo decían a la iglesia que debían cerrar, sino también a los gimnasios, y a las discotecas, y a los restaurantes, y a los centros comerciales, etc. Y entonces él decía, ven, no es persecución contra la iglesia, porque todas estas otras entidades también están cerrando. Así que no es algo particular contra la iglesia solamente, sino que es parte de toda la población que tenemos que cerrar lo que estaba abierto para prevenir y por precaución. Saben, el único problema que nosotros tenemos con eso es que la Biblia no dice nada acerca de abrir gimnasios, discotecas, restaurantes o centros comerciales. Pero la Biblia sí nos da la orden de reunirnos. Hebreos 10, no dejando de congregarnos. No es lo mismo entonces, Necesitamos discernimiento y nosotros creemos que Satanás está detrás de todo esto. Sin duda. Pablo entendía cuando Satanás estaba obrando. Él era un hombre con discernimiento. Él entendía muy bien esto. Ahora, esta fue la prueba. Pablo dijo, quiero, pero no puedo. Por ahora, es imposible para mí. Bueno, en el versículo 19 y en el versículo 20, Pablo añade entonces, para terminar esta sección,
Él les va a decir, a pesar de esto, esta es la prueba de mi afecto, es que Satanás no me ha permitido, pero yo tengo el deseo, el profundo deseo de verlos. Pero déjenme darles el motivo. ¿Por qué los quiero tanto? ¿Por qué los amo tanto? ¿Por qué mi afecto es tan grande hacia ustedes? El versículo 19, dice Pablo, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Pablo utiliza aquí una pregunta retórica en el versículo 19. Él dice, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? Esto es una metonimia, como se le llama en la literatura. En otras palabras, Pablo está diciendo, ustedes son la causa de mi esperanza, la causa de mi gozo y la causa de mi corona. Corona. Corona es una palabra interesante. Pablo está haciendo referencia aquí a una corona. Hay dos tipos de corona en el tiempo en el que él vivía. Una corona de realeza, la que se le ponía a un rey, y otra corona que se ganaba por la victoria, por medio de la victoria. Era una especie de guirnalda, más exactamente. Y Pablo está diciendo aquí, ustedes son mi victoria. Ustedes son mi victoria, la causa de mi victoria, la causa de mi gozo, la causa de mi esperanza. Por la salvación, por cómo el Evangelio obró en ellos para salvación, cómo el Evangelio estaba obrando en ellos para santificación y para salvar a otras personas, y por la fidelidad. La iglesia de Tesalónica era la recompensa de Pablo cuando Cristo viniese por segunda vez. Cristo habría dicho y va a decir seguramente a Pablo, Pablo, hiciste un gran trabajo con la iglesia de Tesalónica. ¿Ves esa iglesia? Esa va a ser la causa de tu gran recompensa en el cielo por el resto de la eternidad. Esa iglesia. Por eso Pablo dice, ustedes son mi esperanza, mi gozo y mi corona de que me gloríe. Esta es una pregunta retórica. Pablo lo está poniendo en forma de pregunta. ¿Cuál es nuestra esperanza, gozo, corona de que me gloríe? ¿Cuál es? La pregunta retórica tiene la particularidad de que no necesita una respuesta. No necesita una respuesta porque la respuesta está sobreentendida. Obviamente eran los tesalonicenses la causa de su esperanza, gozo y corona. Déjenme leer este versículo 19 de otra manera. Me voy a saltar una frase para que ustedes lo entiendan mejor y entiendan más el énfasis de Pablo. Síganme la lectura. Pablo dice, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Tiene sentido, ¿no? Leerlo de esa manera, saltándonos la frase, no lo sois vosotros. ¿No lo sois vosotros acaso? Si ignoramos esa parte, tiene perfecto sentido. La pregunta completa en realidad va hasta el final del versículo 19. ¿Cuál es nuestra esperanza, gozo, corona de que me gloríe delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Esa es la pregunta completa. Pero Pablo estaba desesperado. Pablo estaba desesperado, santamente desesperado, porque su afecto por ellos estaba rebosando. Digo, no puede haber nada más frustrante que tú ames tanto a una persona. Tú amas tanto a una persona. Y debido a rumores o chismes o falsas acusaciones, la persona comienza a dudar de tu amor. No puede haber algo más frustrante que eso. Y Pablo estaba sintiendo esa frustración. Y debido a eso, él se interrumpe a sí mismo. Digo, ¿cuán bien puede estar eso gramaticalmente? Eso no está bien gramaticalmente. Pero Pablo rompe incluso las propias reglas gramaticales y inserta la respuesta antes de terminar la pregunta. Por eso dice, ¿no lo sois vosotros? Esa es la respuesta, pero Pablo la pone antes de terminar la pregunta. ¿Por qué? Porque aquí vemos su casi desesperación para transmitir su afecto por estos hermanos. Y él sabe lo que va a pasar al final. Esto es la segunda venida de Cristo.
delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida, parousia, la parousia de Cristo, la segunda venida de Cristo, cuando Cristo viene a recompensar a la iglesia, a cada miembro de la iglesia, a cada creyente, dependiendo de lo que ha hecho como creyente aquí en la tierra, en su servicio al Señor. Y Pablo sabía que la gran causa de la recompensa que él iba a recibir se debía a esta gran iglesia. Ahora noten el versículo 20. En el versículo 20 Pablo no dice nada nuevo. No dice nada nuevo, de hecho repite lo mismo que ya ha dicho, pero eso nos dice algo nuevo a nosotros. En el versículo 20 él añade, vosotros sois nuestra gloria y gozo, otra vez, pero ya dijo eso Pablo en el versículo 19, ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? Y lo mismo en el 20, vosotros sois nuestra gloria y gozo. Dos veces Pablo responde su pregunta retórica. La primera vez la responde antes de tiempo y la segunda vez la vuelve a responder después que termina la pregunta en el versículo 19. Ustedes son nuestra gloria y nuestro gozo. Ahora, esto no iba a venir con poco costo para el apóstol Pablo. Este amor y este afecto que él tenía por esta iglesia iba a venir con un costo y con un sacrificio para él. Pablo iba a perder lo más preciado que él tenía en términos de relaciones humanas. Vamos a avanzar más rápido. Quiero leer solo para ustedes el capítulo 13, versículo 1 al 5. Noten qué es lo que va a perder Pablo. Por su amor a los tesalonicenses y por su gran afecto, dice el versículo 1, por lo cual, debido a esto, debido a este gran afecto y este gran amor, y debido a que yo no puedo ir a ustedes, aunque quiero, porque Satanás me lo ha impedido, pero esto es lo que ustedes significan para mí, debido a esto, dice, no pudiendo soportarlo más. En otras palabras, el peso de verlos es tan grande que ya no aguanto, dice Pablo, ya no aguanto. Acordamos quedarnos solos en Atenas, dice, y el versículo 2, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Yo puedo imaginarme a Pablo cuando imagino, si quizás puedo imaginar mi propia familia. Ustedes se imaginen su propia familia, están lejos de su familia, a la que aman tanto, y de pronto se enteran que están siendo perseguidos y afligidos. Y ustedes no están allí para protegerlos. No hay internet, no hay comunicación, no hay teléfono, no hay nada. No podemos soportar. Sería una agonía el hecho de que pasen las horas y los días y no tener ninguna noticia acerca de ellos. Así Pablo se sentía con los tesalonicenses. Estaban siendo perseguidos, afligidos en su fe, y él no sabía cómo estaban. ¿Imaginan la frustración, el dolor y la agonía? Por eso Pablo dice, no pudiendo soportarlo más. Dice entonces, ¿cuál es el plan? Y él les dice, este es nuestro plan. Y ese plan demuestra mi afecto por ustedes. No son solo palabras. Esta es mi iniciativa, dice Pablo. Acordamos quedarnos solos en Atenas, y si algo que a Pablo no le gustaba era quedarse solo. Como les decía, a Pablo no le gusta lo que es tan popular el día de hoy, la distancia social. A Pablo no le gustaba la distancia social. Entonces, ¿cuál fue el plan? Versículo 2 dice, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo. Timoteo estaba con Pablo. Y para Pablo no era poca cosa perder la presencia y el compañerismo de Timoteo. Timoteo era su primer discípulo, era su discípulo amado. Le escribió 2 cartas en el Nuevo Testamento. Timoteo era lo más preciado en compañerismo humano que Pablo tenía en esta tierra después de Cristo. Era su fiel seguidor, era el que más reflejaba los principios, convicciones y características del líder Pablo. Y Pablo entendía esto. En los hombros de Timoteo estaba el legado de Pablo, y Timoteo iba a continuar lo que Pablo
había comenzado y terminaría después de su muerte. Era un gran sacrificio para Timoteo, para Pablo enviar a Timoteo, pero estuvo dispuesto a hacer y pagar este sacrificio. ¿Por qué? Él dice, en otras palabras, ven, hermanos de Tesalónica, cuánto yo los amo, cuán grande es mi afecto por ustedes, que estoy dispuesto a perder lo que más aprecio, que es Timoteo. ¿Con qué propósito fue enviado Timoteo? Con el propósito de confirmarles y exhortarles respecto a su fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones. Ellos estaban siendo perseguidos, la fe de ellos estaba siendo amenazada. Y dice, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. En otras palabras, para eso hemos sido destinados, dice Pablo. ¿Para qué? Hemos sido destinados a la salvación, a la gloria, a la victoria en Cristo. Pero en esta tierra, dice Pablo, a los tesalonicenses y a todos los cristianos hemos sido destinados a la persecución, a la aflicción, a la tribulación. Todo cristiano, en alguna medida, algunos en mayor, otros en menor medida, dependiendo de sus circunstancias y el país donde vivan, pero todos los cristianos tenemos en algún momento que sufrir, no porque busquemos el sufrimiento, sino porque ese es nuestro llamado, es parte de la naturaleza de nuestro llamado, el sufrimiento y la persecución. Y Pablo había enseñado esto a los hermanos de Tesalónica porque Jesús había enseñado esto a sus discípulos. En el mundo tendrán aflicción. Si a mí me persiguen, a ustedes les van a perseguir. Es algo que debemos entender en este tiempo, cuando la persecución se incrementa. Dice en el versículo 4, Pablo reafirma esto, porque también estando con ustedes, os predecíamos, o simplemente decíamos de antemano, que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido y sabéis. La persecución. Ahora, pienso yo que como cristianos, incluso nosotros podemos evitar la persecución, dependiendo de lo que hagamos o dejemos de hacer. Algunos han evitado la persecución el día de hoy, en este tiempo. Otros han sido simplemente fieles y la persecución ha llegado a ellos. Ustedes pueden notar esta diferencia, este cambio. El día de hoy, hace 8 días, el domingo pasado, creo que les mencioné en la tarde, les animé a que escuchen al pastor John MacArthur la predicación del domingo pasado. Hoy también predicó, pero supe que no la traducen ya en vivo al español. Es una lástima. Sería bueno que lo hiciesen, pero me dijeron que después de una semana va a salir traducido en la página Gracias a Vosotros. Cada vez que él predique después de 8 días o algo así, me dijeron va a aparecer en Gracias a Vosotros con la traducción al español. Pero si puedo resumir el mensaje de él, la semana pasada, el domingo pasado, él básicamente lo que dijo es que nosotros como cristianos en esta tierra perdemos. Eso es lo que él dijo. Perdemos. No ganamos aquí. Nosotros perdemos aquí. ¿Por qué? Porque este mundo no es nuestro, es de Satanás. Nuestra confianza no está en la libertad de religión. Decía él, parte de lo que dijo, la libertad de religión es solo blasfemia contra Dios, porque libertad de religión es decir que los testigos de Jehová, los mormones, los musulmanes y católicos también adoran a sus dioses falsos. Eso es blasfemia, es idolatría. Un cristiano no puede luchar o entristecerse porque gane o pierda la libertad de expresión. ¿Por qué? Y parte de lo que decía hoy, incluso él, es que la iglesia no depende de la libertad de expresión. La iglesia de Tesalónica que estamos considerando llegó a ser lo que fue en medio de la persecución. No gracias a la libertad de expresión. No existía libertad de expresión cuando habían reyes, cuando vivía el César allí. No existían los países democráticos. Y aún así la iglesia causó un gran impacto. La iglesia literalmente se comió toda Asia y Europa con el evangelio en el contexto de la persecución.
Lejos de ser entonces para nosotros la venida y el incremento de la persecución, que reconocemos que es una persecución, lejos de ser una fuente de desánimo, al contrario, es una fuente de gozo porque significa que Dios va a hacer grandes cosas en el sentido de salvar almas y santificar a los creyentes. No ganamos entonces en esta tierra, en este mundo, sino que perdemos. Estamos destinados a perder. Pero al final, por medio de esa pérdida, vamos a ganar. Ese es el final de la historia, en Cristo y por medio de Él. Pablo termina así, en el versículo 5, con este terminamos. Dice en el versículo 5, por lo cual también yo, dice Pablo, otra vez, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sé que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Una vez más, Pablo reconoce que detrás de su propio impedimento para llegar a Tesalónica estaba Satanás. Y detrás de la persecución que sufrían los tesalonicenses, en este versículo 5, Pablo reconoce que también estaba Satanás. Le llama aquí en cambio el tentador, para intentar destruir su fe. Pablo era un líder que entendía que estaba en una guerra contra Satanás y contra los demonios. Qué gran amor, qué gran afecto del apóstol Pablo aquí hacia esta iglesia. La pregunta que uno se hace es, ¿amo yo a mi iglesia como Pablo amaba a los tesalonicenses? Como miembro, como líder, ¿amo yo a mi iglesia como Pablo? ¿Tengo el mismo afecto que él tenía hacia los tesalonicenses? Yo tengo ese mismo afecto, no por la iglesia mundial, por la iglesia local, por mi iglesia local, por la iglesia comunidad de Berea. Eso incluye a los líderes, eso incluye a los hermanos, eso incluye a los líderes imperfectos y los hermanos imperfectos. Pero tengo yo este afecto, este amor por ellos, como Pablo tenía, por esta iglesia. Qué gran ejemplo, qué gran modelo, qué gran estándar para que nosotros podamos seguirlo. Este es el legado del ministerio de Pablo, es el legado de la iglesia, el ministerio de la iglesia de Tesalónica. Una gran iglesia tenía que tener un gran líder. Pablo los parió espiritualmente y se nota eso en esta iglesia. Estaba leyendo en el siglo XVII, en los 1600, por allí, estaba en todo el punto álgido, la guerra entre los protestantes y los católicos en algunos lugares de Europa y también en Francia. El rey, en ese tiempo, el rey Luis conquistó por engaño un fuerte, un castillo, una pequeña ciudad, una villa, la villa de Saumur. Esta villa estaba dirigida y gobernada por un protestante. Este protestante se llamaba Duplessis Mornay. Según el testimonio de algunas personas, y uno en particular que fue su capellán, se decía de este hombre Mornay, de este gobernador, que era un calvinista, era protestante, era un hombre de mucha estima y de muy buena reputación. Cuando vino el ejército católico, entonces, afuera de esta villa, de este castillo, las tropas enemigas entraron engañando a este gobernador Mornay, diciendo que venían en paz e iban a atravesar la villa solamente para llegar a otro lugar, pero no iban a hacer nada, venían en paz. Incluso el rey mismo afirmó esto. Y una vez que abrieron las puertas, el ejército entró, y entonces cuando estaban dentro, el rey declaró que en ese mismo instante esta ciudad o villa quedaba inmediatamente tomada por el ejército católico. Y para arreglar la situación y darle una apariencia un poco más diplomática, ofrecieron a Mornay, el gobernador protestante, 100,000 escudos y un bastón de mariscal. No era poca cosa esto en términos de riqueza en ese tiempo. Le ofrecieron prácticamente todas las riquezas a este gobernador protestante. Y él se nos dice que respondió, si yo hubiese querido
riquezas. Nunca las busqué, dice él. No me interesan las riquezas mal habidas. Y si quisiera honor, tampoco me interesa ganarlo de esta manera. Más tarde, en 1623, cuando él murió, Mornay murió, el gobernador de esta villa, se dijo de él, esto es lo que dijo su capellán. Él dijo, había en él, o se veía en él, el evangelio del Hijo de Dios grabado en su corazón por el Espíritu Santo. Dice, le vimos poseer la vida y le vimos perder la vida en medio de la muerte y gozar de una paz sin límites en el momento en que los hombres se horrorizaban. La lección que nos dio fue tan evidente y eficaz que incluso los que perdían a un ser querido sentían el gozo del Señor. Qué influencia de un solo hombre que tenía a Cristo en su corazón, que tenía una paz y un gozo sin límites en medio. Si ustedes leen algo de la historia de Francia y la guerra entre protestantes y católicos, es devastadora. La gente que moría de parte de los protestantes, degollados, desmembrados, quemados vivos, echados al fuego, echados al agua vivos para morir ahogados, etcétera, etcétera. Y en medio de todo esto, un hombre como este, un hombre que nos deja un gran legado, como Pablo y la iglesia de Tesalónica. Vamos a orar para terminar. Padre, gracias Señor por tu palabra, gracias por este estándar y este modelo que tú has dejado impreso en este libro, esta carta de Pablo a los tesalonicenses. Y Señor, si somos honestos podemos reconocer, yo no soy como Pablo, yo no soy como los hermanos de Tesalónica, pero ese es nuestro modelo y tenemos tu gracia y tenemos al Hijo de Dios viviendo en nosotros, el que creó el universo y ese mismo poder que le resucitó de los muertos e hizo todo el cosmos está a nuestro haber y mora en nosotros, en el Espíritu Santo, para vivir de esta misma manera, para abandonar nuestro pecado, para vivir piadosamente. Y sobre todo ahora en medio de la persecución. Cuánto más, Señor, necesitamos iglesias y líderes como estos. Confórmanos, Padre, confórmanos para hacer luz en medio de la oscuridad. Y sabemos que tú vas a ser honrado, que tu evangelio siempre va a tener la victoria. Siempre, Señor, y ahora lo estamos viendo. Sigue salvando almas, sigue glorificándote, Señor, y hazlo sobre todo por medio de esta congregación. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, pueden ponerse de pie, vamos a hacer una oración para despedirnos. Padre, te damos gracias por este día lleno de tus bendiciones y de la comunión. Ahora, Señor, nos despedimos y nos encomendamos en tus manos, en las manos de tu Hijo. Pedimos la guía de tu Espíritu para esta nueva semana. Señor, bendícenos, cuídanos, protégenos y ayúdanos a ser fieles en todo. Bendice este tiempo de comunión que vamos a tener todos, Señor, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.